En una casa elegante, una niñera sencilla organiza una fiesta de cumpleaños para la niña huérfana, a la que ama como a una hija. El padre olvida la fecha, y su novia, movida por los celos, decide arruinar a la niñera con crueles intrigas. Las falsas acusaciones llevan al despido, y la niña sufre un colapso emocional. Solo la verdad, unida a la justicia y al perdón con límites, reconstruye el vínculo que casi fue destruido. El cielo de Sierra Nevada amaneció nublado aquel sábado, pero dentro de la mansión de los Montero, en el barrio de la Alhambra, Luciana se preparaba para transformar aquel día en un momento especial. Hacía 2 años que la joven de 27 años, oriunda de Baza, trabajaba como niñera en la lujosa residencia. Hoy era el cumpleaños de Elena, que cumplía 7 años. «Están preciosos, Lu», exclamó la pequeña Elena, observando los globos de colores que Luciana sujetaba al techo de la sala de estar. Sus ojos castaños brillaban de excitación, y la piel trigueña clara mostraba hoyuelos cuando sonreía. «¿De verdad te ha gustado, princesa?». Luciana le ajustó el vestido floreado a la niña, sonriendo al ver el entusiasmo estampado en su rostro. «Todavía falta el pastel. Será de chocolate con fresas, tal como a ti te encanta». Luciana no era solo una empleada en aquella casa. Desde que Elisa, madre de Elena, había fallecido tras una larga batalla contra una enfermedad devastadora, la niñera se había convertido en el refugio seguro de la niña. Ricardo Montero, empresario del sector inmobiliario, se había sumergido en el trabajo tras perder a su esposa, dejando un vacío emocional que Luciana había llenado de forma natural. «¿Mamá nos está mirando desde el cielo, Lu?», preguntó Elena mientras ayudaba a colocar los platitos de colores sobre la mesa. «Sí, mi amor, y debe estar muy orgullosa de la niña hermosa e inteligente en la que te estás convirtiendo». Luciana abrazó a Elena, sintiendo el familiar apretón en el corazón. No había forma de sustituir a la madre de la niña, pero hacía todo a su alcance para que Elena creciera rodeada de amor. En la cocina, doña Concepción, la cocinera que venía 3 veces por semana, daba los toques finales al pastel casero. «La niña se merece una fiesta bonita». «El señor Ricardo ni se acordó, ¿verdad?», llamó. Preguntó la señora con un tono de reprobación que no intentó disimular. «Todavía no», respondió Luciana, desviando la mirada. «Pero debe estar ocupado con la convención en Madrid. Debe llamar más tarde». La verdad es que Ricardo había mencionado que regresaría a tiempo para el cumpleaños de su hija, pero Luciana sabía, por experiencia, que las promesas del jefe frecuentemente se perdían entre reuniones y compromisos de negocios. Por eso, había decidido organizar ella misma una pequeña celebración. No sería nada grandioso, su salario no lo permitiría, pero sería hecho con cariño. «El señor Ricardo necesita despertar a la vida», murmuró doña Concepción, batiendo la masa con más fuerza de la necesaria. «Esa mujer no ayuda en nada». La mujer en cuestión era Patricia Vázquez, novia de Ricardo desde hacía 8 meses. Licenciada en Administración, con un MBA en el extranjero, Patricia trabajaba en la misma promotora inmobiliaria que Ricardo y, desde el inicio de la relación, se encargaba de mantener una distancia calculada de Elena. «Vamos a hablar de cosas buenas hoy». Luciana cortó el asunto, no queriendo que Elena escuchara. «El regalo ya está envuelto y el pastel está casi listo». El regalo era una muñeca que Elena había admirado durante semanas en el escaparate de la tienda del centro. Había costado casi 1/3 del salario de Luciana, pero valdría cada céntimo para ver la alegría en el rostro de la niña. A las 4 de la tarde, todo estaba listo. Luciana había invitado a doña Neusa, vecina que siempre traía galletas para Elena, y a su nieto Pedro, amiguito de escuela de la cumpleañera. La decoración era sencilla: globos de colores, una pancarta de feliz cumpleaños hecha a mano por Luciana, y la mesa arreglada con un mantel de flores y platitos desechables. «Lu, ¿puedo abrir mi regalo ahora?». Elena saltaba ansiosa. «Claro que sí, mi amor, es todo tuyo». Luciana le entregó el paquete envuelto en papel morado, el color favorito de Elena. La niña rasgó el envoltorio con entusiasmo infantil y sus ojos se abrieron de par en par al ver la muñeca de sus sueños. «¡Julia! Me has comprado a Julia». Abrazó la muñeca y luego se lanzó a los brazos de Luciana. «Gracias, gracias».
Eres la mejor madre de corazón del mundo. Luciana sintió los ojos llenarse de lágrimas. Madre de corazón. Era como Elena la llamaba desde el día en que, a los 5 años, había preguntado si podía tener 2 madres, una en el cielo y otra en la tierra. El título concedido con la inocencia y el amor puro de una niña era el mayor honor que Luciana había recibido. El sonido del portón electrónico interrumpió el momento. Elena corrió hacia la ventana. ¡Papá llegó! Papá llegó. La niña salió disparada hacia el vestíbulo. Luciana respiró hondo. No le había avisado a Ricardo sobre la pequeña fiesta, esperando sorprenderlo también. En el fondo, tenía esperanzas de que el gesto pudiera acercarlo más a su hija. La puerta se abrió y Ricardo entró, vistiendo un traje impecable, seguido por Patricia, elegante con un vestido negro ajustado y tacones altos. Su expresión de sorpresa al ver la decoración fue rápidamente sustituida por una de vergüenza. «Papá». Elena abrazó las piernas de su padre. «Mira, estamos celebrando mi fiesta de cumpleaños. Lulo hizo todo y me compró a Julia». Ricardo se agachó para abrazar a su hija, mientras intercambiaba miradas con Patricia, cuya ceja perfectamente delineada se arqueó en desaprobación. «Cumpleaños, claro», sonrió, tenso. «7 años, ¿verdad, princesa? ¿Papá?» Papá no lo olvidó. Luciana percibió inmediatamente que lo había olvidado. El rubor en sus mejillas y la mirada huidiza lo delataban. «Señor Ricardo, preparamos una fiestecita sencilla para Elena», dijo Luciana acercándose. «Espero que no le importe». «Claro que no, Luciana. Fue muy amable por tu parte». Ricardo se levantó, aún sosteniendo la mano de su hija. «Patricia y yo te compramos un regalo, Elena, pero está en el coche. Voy a buscarlo». «No te preocupes, amor», interrumpió Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Podemos dárselo después. No vamos a interrumpirla. Fiesta que Luciana organizó». El tono condescendiente no pasó desapercibido para Luciana, que mantuvo la postura profesional. «Hice un pastel pequeño, señor, y doña Concepción preparó unos aperitivos. Está todo listo si quieren unirse a nosotros». Ricardo pareció aliviado con la salida ofrecida por Luciana. «Claro, vamos a celebrar. Patricia, ¿te importa que vaya a buscar el regalo al coche?» «Yo voy contigo», respondió Patricia rápidamente. Antes de salir, lanzó una mirada penetrante a Luciana, una mezcla de irritación y cálculo que le provocó un escalofrío a la niñera. Cuando la pareja salió, doña Neusa se acercó a Luciana. «A esa mujer no le gustas, muchacha», susurró. «Ten cuidado». Luciana sonrió intentando disimular el desconcierto. «Es solo una impresión, doña Neusa. Hoy es el día de Elena. Vamos a hacerle una fiesta feliz». Ricardo y Patricia regresaron 15 minutos después con una caja grande y llamativa. «Mira lo que papá te trajo, Elena», anunció Ricardo entregando el regalo a su hija. Elena abrió el paquete con la misma animación y encontró un tablet de último modelo con funda decorada con princesas. «¡Guau! ¡Un tablet!», agradeció con educación, pero sus ojos pronto volvieron a la muñeca Julia, que sostenía firmemente con el otro brazo. «Es el modelo más nuevo, hija. Tiene varios juegos educativos», explicó Ricardo claramente decepcionado con la fría recepción al caro regalo. «Gracias, papá». «Gracias, tía Patricia». Elena sonrió educadamente a la novia de su padre, que le devolvió el gesto con un asentimiento distante. «¿Qué tal si cantamos Feliz cumpleaños?», sugirió Luciana, sintiendo la tensión crecer en la sala. Todos se reunieron alrededor de la mesa, donde el pastel casero de chocolate con fresas esperaba, decorado con 7 velitas de colores. Mientras cantaban, Luciana observó el rostro iluminado de Elena, que no se despegaba de la muñeca ni por un segundo. En aquel momento, bajo la mirada calculadora de Patricia, Luciana no podría imaginar cómo aquella simple celebración de cumpleaños desencadenaría una serie de eventos que transformarían para siempre la vida de todos en aquella casa. 3 días después del cumpleaños de Elena, la mansión de los Montero parecía haber vuelto a la normalidad, pero Patricia Vázquez no había olvidado el incidente. Sentada en la terraza, que ofrecía una vista espectacular de las montañas de Sierra Nevada, observaba a Luciana y Elena jugando en el jardín,
la intimidad entre ambas alimentando unos celos que crecían como mala hierba. ¿Has visto cómo te mira?, Patricia comentó cuando Ricardo se unió a ella, trayendo 2 copas de vino, como si fueras un intruso en tu propia casa. Ricardo frunció el ceño, siguiendo la mirada de su novia. ¿Quién? ¿Luciana? ¿Quién más sería? Patricia giró el vino en la copa, manteniendo el tono casual. Ella prácticamente ha tomado tu lugar como padre. La fiesta, los regalos, las decisiones sobre Elena, todo pasa por ella antes. Ricardo observó a su hija corriendo por el jardín, persiguiendo burbujas de jabón que Luciana soplaba. Helena reía, un sonido que se había vuelto más raro desde la partida de Elisa. Ella ha sido buena para Elena, respondió defensivamente. Desde que Elisa nos dejó ha sido difícil. El trabajo consume mucho de mi tiempo y tú le pagas bien a Luciana para cuidar de tu hija, Patricia completó, colocando la mano sobre la de él. ¿Pero no te parece extraño que esté sobrepasando los límites? Organizar una fiesta sin avisarte. Eso no es normal, Ricardo. La semilla de la duda estaba plantada. En los días siguientes, Patricia la alimentó con comentarios aparentemente inocentes, siempre cuando estaban solos. Elena apenas mira ese tablet carísimo, pero no suelta la muñeca barata que le dio Luciana. ¿Te has dado cuenta de cómo Luciana siempre toma decisiones sobre Elena sin consultarte? Te llamó madre de corazón, Ricardo. ¿Eso no te molesta? Es como si estuviera sustituyendo a Elisa. Ricardo, inicialmente reacio, empezó a notar pequeñas cosas que antes ignoraba. Cómo Elena corría hacia Luciana cuando se hacía daño, en lugar de buscarlo a él. Cómo la niñera conocía todos los gustos y preferencias de su hija, mientras él muchas veces se sentía un extraño. En una noche particularmente fría de julio, Patricia llegó a la mansión luciendo un delicado anillo de oro. «Regalo de mi abuela», explicó, mostrando el pequeño rubí incrustado en la joya. Ella quería que usara algo suyo cuando finalmente conociera a un hombre que valiera la pena. Ricardo sonrió, halagado, y la besó. Más tarde, cuando cenaban, Patricia le preguntó a Elena sobre su día. Un gesto inusual que no pasó desapercibido para Luciana, que servía el postre. Elena y yo hicimos un proyecto de ciencias hoy, comentó Luciana. Está aprendiendo sobre el sistema solar en la escuela. Qué interesante, respondió Patricia, con una sonrisa forzada. Aprovechen para usar el tablet que le dio su padre. Tiene excelentes aplicaciones educativas sobre astronomía. Un silencio incómodo se cernió sobre la mesa. Cuando terminaron, Patricia pidió permiso para usar el baño de la suite principal, donde permaneció por un tiempo sospechosamente largo. A la mañana siguiente, bajó a desayunar agitada. «Ricardo, no encuentro mi anillo». «¿Lo has visto?» «¿El anillo de tu abuela? ¿No lo tenías puesto anoche?», Ricardo preguntó preocupado. «Sí, pero me lo quité para ducharme y lo dejé en la encimera del baño. Ahora no está allí». Patricia parecía genuinamente afligida. «Tiene mucho valor sentimental para mí». Se inició una búsqueda por la casa. Luciana y Elena también ayudaron, revisando debajo de muebles y entre cojines. Después de 2 horas, Patricia sugirió: «¿Y si revisáramos las habitaciones del personal? Sé que es embarazoso, pero ese anillo significa mucho para mí». Ricardo dudó, visiblemente incómodo con la sugerencia. «Patricia, eso sería una invasión de la privacidad». «Entiendo, amor». Ella suspiró con aire resignado. «Es solo que mi abuela estaría devastada si supiera que perdí algo tan especial para ella». Doña Concepción, que preparaba el almuerzo, interrumpió. «Por mí pueden revisar mi habitación, señor. No tengo nada que esconder». «Por mí también», añadió Luciana, aunque su rostro demostraba la humillación que sentía. «Si ayuda a encontrar el anillo de la señora Patricia». Con reticencia, Ricardo accedió. Él mismo revisó primero la habitación de Doña Concepción, una habitación sencilla y organizada en la parte trasera de la casa. Nada fue encontrado. Cuando llegaron a la habitación de Luciana, Patricia insistió en acompañar. La habitación de la niñera era pequeña pero acogedora, con una cama individual cubierta por una colcha de retazos, una pequeña estantería con libros y algunas fotos de la familia en marcos sencillos. «No tienes por qué sentirte avergonzada». «Luciana», dijo Patricia con falsa dulzura, «todos perdemos cosas a veces.
La búsqueda fue metódica. Cajones fueron abiertos, el armario inspeccionado hasta que Patricia se acercó a la cama. ¿Revisamos debajo del colchón? A veces las cosas se deslizan a lugares extraños. Ricardo parecía cada vez más incómodo, pero no intervino. Patricia levantó una esquina del colchón y, como si guiada por un sexto sentido, deslizó la mano por debajo. Su rostro se transformó en una máscara de asombro. «Oh, Dios mío», retrocedió como si hubiera sido picada. «Ricardo, mira esto». Allí estaba, el delicado anillo de oro con rubí, exactamente donde Patricia sabía que estaría, donde ella misma lo había colocado la noche anterior. ¿Luciana? La voz de Ricardo era una mezcla de incredulidad y decepción. Yo no sé cómo fue a parar ahí», tartamudeó Luciana, el rostro pálido de la conmoción. «Señor Ricardo, le juro que no cogí ese anillo». «Estaba debajo de tu colchón, Luciana», Patricia observó, retrocediendo para quedarse al lado de Ricardo, asumiendo el papel de víctima traicionada. «¿Por qué estaría ahí si tú no lo pusiste?» Elena, que observaba desde la puerta, corrió hacia la niñera. «Lu no roba, papá. Ella es buena». Ricardo apartó suavemente a su hija. «Elena, ve a tu habitación, por favor. Los adultos necesitan hablar». «Pero, papá, ahora Elena». El tono no admitía contestación. Con lágrimas en los ojos, la niña salió corriendo. Cuando quedaron a solas, Ricardo encaró a Luciana. El hombre, que siempre había sido justo y razonable, parecía haber desaparecido, sustituido por alguien frío y desconfiado. «Confiaba en ti, Luciana», dijo, la decepción evidente en cada palabra. «¿Por qué? Si necesitabas dinero, solo tenías que pedírmelo». «Señor Ricardo, yo no cogí ese anillo», Luciana repitió, las lágrimas ya corriendo libremente. «No sé cómo fue a parar allí, pero no fui yo. Yo jamás haría eso. Usted me conoce desde hace 2 años. Creí que sí». Él interrumpió, el tono gélido. «Quizás Patricia tiene razón. Quizás estás extralimitando tu papel en esta casa». Patricia permaneció en silencio, pero sus ojos brillaban con una satisfacción mal disimulada. «Quiero creerte, Luciana», continuó Ricardo, «pero el anillo estaba en tu habitación. ¿Cómo explicas eso?» «No puedo explicarlo», respondió Luciana secándose las lágrimas. «Solo puedo decir que no lo cogí. Quizás alguien quiera perjudicarme». «Me estás acusando». Patricia avanzó indignada. «¿Crees que yo pondría el anillo de mi propia abuela en tu habitación?» Ricardo levantó la mano pidiendo silencio. «Basta. Luciana, considera esto una advertencia. No tomaré medidas drásticas esta vez, por consideración a tu tiempo con nosotros y al apego que Elena te tiene. Pero estoy profundamente decepcionado». Luciana sintió como si el mundo se le cayera encima. Nunca en toda su vida había sido acusada de deshonestidad. La injusticia de la situación era sofocante. «Entiendo, señor Ricardo», ella respondió con dignidad a pesar de las lágrimas. «Le agradezco que no me despida, pero quiero que sepa que soy inocente. Y un día usted se dará cuenta de ello». En los días que siguieron, la atmósfera en la mansión se volvió pesada. Ricardo pasó a tratar a Luciana con formalidad distante, monitoreando sutilmente sus interacciones con Elena. La niña, sensible a los cambios, percibió que algo andaba mal. «¿Por qué papá está enfadado contigo, Lu?», preguntó una noche, mientras Luciana la ayudaba con el baño. «Tu padre no está enfadado, princesa», mintió Luciana, dando masajes con champú en el cabello de la niña. «Solo está preocupado con el trabajo. Es por el anillo de la tía Patricia. La oí hablando con su amiga por teléfono que había robado. Pero yo sé que tú no robas». El corazón de Luciana se encogió. «A veces, Elena, las personas piensan cosas equivocadas sobre otras personas. Lo importante es que tú y yo sabemos la verdad». Lo que Luciana no imaginaba era que para Patricia el episodio del anillo era solo el comienzo. En su apartamento en el centro de Sierra Nevada, la ejecutiva planeaba su próximo movimiento, con una frialdad calculadora que contrastaba con la fachada de mujer sofisticada que presentaba al mundo. En su bolso, un frasco pequeño de pastillas para la ansiedad, clonazepam, aguardaba su momento. «Quisiste guerra, Luciana», murmuró para sí misma, estudiando el prospecto del medicamento. «Pero no tienes idea con quién estás lidiando».
Mientras tanto, en la habitación de Elena, Luciana sostenía a la niña adormecida, mirando las estrellas a través de la ventana panorámica. Sentía que una tormenta se acercaba, pero jamás podría imaginar la magnitud de la destrucción que Patricia estaba a punto de causar. La mañana de jueves amaneció particularmente fría en Sierra Nevada. Patricia había pasado la noche en la mansión de los Montero y se levantó temprano, mientras Ricardo aún dormía. En el baño de la suite, abrió su neceser y retiró el frasco de clonazepam que tomaba ocasionalmente para controlar la ansiedad. Con precisión quirúrgica, separó una pastilla y la partió por la mitad, guardando una de las partes de nuevo en el frasco. La mitad restante fue machacada con el dorso de un cepillo de dientes hasta transformarse en polvo fino. Patricia guardó el polvo en un pequeño trozo de papel doblado y lo escondió en el bolso. Su plan había sido meticulosamente elaborado durante la semana, tras investigaciones extensivas sobre dosis y efectos secundarios. En la planta baja, Luciana ya preparaba el desayuno de Elena. La rutina matutina era casi un ritual. Zumo de naranja natural, pan integral con mantequilla y miel y fruta picada. Elena, aún en pijama, ayudaba colocando la mesa. «Buenos días». Patricia entró en la cocina con una sonrisa radiante, completamente discordante de la tensión que planeaba en la casa desde el episodio del anillo. «¡Qué día tan bonito!, ¿no creen?», Luciana respondió con un asentimiento discreto, mientras Elena murmuraba un buenos días poco entusiasta. La niña se había vuelto aún más reservada en presencia de la novia de su padre. «Pensé en que nosotras tres hiciéramos algo especial hoy», continuó Patricia, sirviéndose café. «Quizás un paseo por el Parque García Lorca después de la escuela. ¿Qué te parece, Elena?». La propuesta inusual hizo que tanto Elena como Luciana miraran a Patricia con sorpresa. «No sé, tengo tarea escolar», respondió Elena mirando a Luciana como si pidiera aprobación. «La tarea puede esperar un poco, ¿no es así, Luciana?». El tono de Patricia era desafiante. «Creo que es importante que Elena y yo tengamos más tiempo juntas, ya que formo parte de la vida de su padre ahora». Antes de que Luciana pudiera responder, Ricardo apareció en la cocina. «Buenos días, familia», dijo besando la coronilla de Elena y luego los labios de Patricia. Su saludo a Luciana fue un simple asentimiento distante. «¿Cuál es la programación de hoy?». «Estaba justamente invitando a Elena a un paseo después de la escuela», explicó Patricia. «¿Quién sabe si puedes unirte a nosotros más tarde?». Ricardo pareció gratamente sorprendido. «Intentaré salir más temprano de la oficina. Sería genial pasar un tiempo juntos». Luciana permaneció en silencio, continuando con la preparación de la fiambrera de Elena para la escuela. Su rostro no traicionaba emociones, pero por dentro hervía de preocupación. En los casi 2 años que trabajaba para los Montero, Patricia nunca había demostrado ningún interés genuino por Elena. Cuando la furgoneta escolar tocó la bocina afuera, Luciana acompañó a Elena hasta el portón, como hacía todas las mañanas. «Diviértete en el paseo con tu padre y Patricia», dijo ajustando la bufanda de la niña. «Te esperaré con un chocolate caliente muy rico cuando regreses». Elena abrazó a la niñera con fuerza. «Preferiría que tú vinieras también, Lu». «Lo sé, princesa, pero será bueno conocer mejor a Patricia. A tu padre le gusta mucho». La mañana transcurrió normalmente. Ricardo salió para el trabajo y Patricia anunció que iría al centro comercial a comprar un regalo para Elena. Luciana aprovechó para adelantar algunas tareas domésticas, incluyendo lavar y planchar el uniforme escolar de la niña. Por la tarde, como de costumbre, la furgoneta escolar dejó a Elena frente al portón a las 15:30. Luciana la recibió con un abrazo y juntas entraron en la casa. En la cocina, Patricia ya había regresado y, sorprendentemente, estaba preparando la merienda. «Hola, Elena, ¿cómo fue la escuela hoy?», preguntó con un entusiasmo que sonaba casi forzado. «Normal», respondió la niña, colocando su mochila sobre una silla. Sus ojos se iluminaron al ver el zumo de naranja ya servido en su vaso favorito. «¡Zumo!». «Lo hice especialmente para ti», dijo Patricia, intercambiando una rápida mirada con Luciana. «Sé que te encanta el zumo de naranja cuando vuelves de la escuela». Luciana sintió un escalofrío en la espalda. Había algo en el tono excesivamente solícito de Patricia que la mantenía alerta.
No tenías que preocuparte, Patricia. Preparar la merienda de Elena es parte de mi trabajo. No es trabajo en absoluto. Al fin y al cabo somos prácticamente una familia, ¿no? La sonrisa de Patricia no llegaba a sus ojos. Elena, ajena a la tensión entre las dos mujeres, cogió el vaso y bebió la mitad del zumo en sorbos ávidos. Está diferente, más dulce. Le añadí un poco de miel, explicó Patricia rápidamente. Prueba el resto. Está aún más rico en el fondo. La niña se encogió de hombros y terminó el zumo. Luciana empezó a preparar un sándwich para complementar la merienda, mientras Patricia observaba a Elena con una intensidad inquietante. 20 minutos después, mientras Luciana ayudaba a Elena con la tarea escolar en la sala de estar, la niña empezó a demostrar signos de somnolencia. Sus ojos parpadeaban con más frecuencia y parecía tener dificultad para concentrarse. «Lu, tengo sueño», murmuró frotándose los ojos, «y mi cabeza me da vueltas». Luciana colocó la mano en la frente de Elena. No había fiebre, pero la niña definitivamente no parecía bien. «¿Dormiste bien anoche, princesa?» Elena negó con la cabeza. Luego se detuvo abruptamente como si el movimiento la molestara. «Todo está girando, Lu». Su voz estaba arrastrada y sus movimientos se volvieron descoordinados. Alarmada, Luciana se levantó. «Elena, ¿puedes oírme bien?» La niña intentó levantarse, pero se tambaleó. Sus ojos estaban desenfocados y parecía luchar por mantenerse consciente. «Lu, estoy rara». En ese momento, Patricia entró en la sala. «¿Qué está pasando aquí?» «No lo sé», respondió Luciana sosteniendo a Elena, que prácticamente se desvaneció en sus brazos. Estaba bien hasta ahora, y de repente empezó a sentirse somnolienta y desorientada. Patricia corrió hasta ellas, en una actuación de preocupación. «Dios mío, Elena, Elena querida, ¿qué sientes?» «Sueño», murmuró la niña casi ininteligible. «Quiero dormir». «Esto no es normal», Luciana afirmó, el pánico creciendo en su voz. «Necesitamos llevarla al hospital». Patricia ya tenía el móvil en la mano. «Estoy llamando a Ricardo y voy a llamar a una ambulancia». Mientras Patricia hablaba por teléfono, Luciana intentaba mantener a Elena despierta, dando golpecitos suaves en su rostro y llamando su nombre. La niña respondía cada vez menos, como si estuviera siendo arrastrada al sueño contra su voluntad. La ambulancia llegó en 15 minutos, que parecieron una eternidad. Los paramédicos examinaron a Elena rápidamente, verificando sus signos vitales y haciendo preguntas sobre lo que había comido o bebido. «¿Tomó algún medicamento?», preguntó uno de los socorristas. «No», respondió Luciana, categórica. «Elena no toma ningún medicamento regularmente. Almorzó en la escuela y luego tomó zumo de naranja aquí en casa», complementó Patricia. «Fue solo eso, ¿verdad, Luciana?». El modo en que Patricia enfatizó el nombre de la niñera no pasó desapercibido para Luciana, pero su preocupación por Elena era mayor que cualquier otra cosa en ese momento. Elena fue colocada en una camilla y llevada a la ambulancia. Luciana subió con ella, sosteniendo la mano de la niña, mientras Patricia la siguió en su propio coche, alegando que necesitaría buscar a Ricardo en la oficina, de camino al hospital. En la sala de urgencias del Hospital Virgen de las Nieves, el mejor equipado de Sierra Nevada, Elena fue inmediatamente atendida. Se tomaron muestras de sangre y la médica de guardia, doctora Marcia Toledo, realizó un examen físico completo. Los signos vitales están estables, pero presenta síntomas de intoxicación, explicó la médica. Vamos a hacer un examen toxicológico para identificar la sustancia. ¿Intoxicación?, Luciana repitió incrédula. ¿Cómo es posible? Ella no tuvo acceso a ningún medicamento o producto tóxico. A veces los niños encuentran pastillas o productos que los adultos dejan al alcance, respondió la médica, sin acusar a nadie directamente. Lo importante ahora es identificar la sustancia para el tratamiento adecuado. Luciana se sentó junto al lecho de Elena, sosteniendo su pequeña mano y observando su pecho subir y bajar en respiraciones regulares. La niña parecía estar solo en sueño profundo ahora, lo que traía cierto alivio. Media hora después, Ricardo llegó acompañado de Patricia, ambos visiblemente perturbados. «¿Cómo está?».
Ricardo corrió hacia el lecho de su hija acariciando su cabello. Estable. La médica dijo que parece intoxicación. Están esperando el resultado del examen toxicológico, explicó Luciana. ¿Intoxicación? El rostro de Ricardo palideció. ¿Cómo sucedió esto? Estaba bajo tu cuidado, Luciana. Antes de que la niñera pudiera responder, doctora Marcia regresó con un portapapeles en las manos. Su semblante era grave. Señor Montero, tenemos el resultado preliminar del examen toxicológico. Encontramos trazas de benzodiazepinas en la sangre de Elena, específicamente clonazepam. El asombro en el rostro de Ricardo era genuino. Clonazepam, pero eso es un medicamento controlado. No tenemos eso en casa. En realidad, Ricardo, Patricia intervino, su voz temblorosa en una actuación convincente. Yo tomo clonazepam ocasionalmente para la ansiedad, pero mantengo el frasco en mi bolso, fuera del alcance. Todas las miradas se volvieron hacia Luciana, que parecía tan asombrada como los demás. Yo no entiendo. Elena no tuvo acceso a ningún medicamento. Ella solo tomó el zumo que... Su voz falló al darse cuenta de la implicación. El zumo que tú preparaste antes de ir a buscarla a la escuela, completó Patricia, la mentira fluyendo fácilmente. Ricardo no quería decir esto, pero he notado comportamientos extraños en Luciana últimamente. Primero el anillo, ahora esto... ¿De qué estás hablando? Luciana se levantó indignada. Yo no preparé ningún zumo hoy. Fuiste tú quien le dio el zumo a Elena cuando llegamos de la escuela. Ricardo miraba de una a otra, confuso y angustiado. Doctora Marcia carraspeó, claramente incómoda con la situación. Quizás sea mejor discutir esto en privado. Lo importante es que Elena está fuera de peligro. La dosis no fue suficiente para causar daños permanentes, pero necesitaremos mantenerla en observación esta noche. Yo me quedaré con ella, declaró Ricardo decidido. Yo también puedo quedarme, ofreció Luciana. Ricardo se volvió hacia ella, su mirada endurecida por el miedo y la duda. No, Luciana, creo que es mejor que vayas a casa. De hecho, creo que es mejor que no vuelvas más. ¿Qué? La voz de Luciana era solo un susurro. Estás despedida, continuó Ricardo, el tono gélido. Ya no puedo confiar la seguridad de mi hija a alguien que podría hacer algo así. Ricardo, yo jamás le haría daño a Elena. La amo como si fuera mi hija. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Luciana. Ese es exactamente el problema, intervino Patricia. Tú empezaste a actuar como si Elena fuera tuya. Primero la fiesta de cumpleaños, luego el anillo, ahora esto. Es un patrón, ¿no lo ves, Ricardo? Ella quiere tomar tu lugar en la vida de Elena. Luciana los miraba a ambos incrédula. ¿Cómo pueden creer esto? Patricia los está manipulando. Fue ella quien le dio el zumo a Elena hoy. Basta, Luciana. La voz de Ricardo era cortante. No empeores tu situación con acusaciones infundadas. Quiero que salgas del hospital ahora, y mañana enviaré tus cosas a la dirección que indiques. Tus derechos laborales serán respetados, pero no quiero que te acerques a mi hija de nuevo. Ricardo, por favor, Luciana imploró, pero el empresario ya le había dado la espalda. Centrado solo en Elena, Patricia se acercó a Luciana, hablando bajo para que solo ella escuchara. No te preocupes por tus cosas. Yo misma empacaré todo, con mucho cuidado. Su sonrisa fría congeló la sangre de Luciana. Destrozada, Luciana dejó el hospital. El cielo de Sierra Nevada, antes tan reconfortante con sus estrellas brillantes, ahora parecía una bóveda oscura y opresiva. La vida que había construido en los últimos 2 años, el amor por Elena, la relación de confianza con Ricardo, todo había sido arrasado por una trampa cruel y calculada. En la habitación del hospital, mientras Ricardo sostenía la mano de su hija adormecida, Patricia sonrió discretamente al reflejo en el cristal de la ventana. La pieza principal había sido retirada del tablero. Ahora la familia Montero sería moldeada exactamente como ella planeaba. La pequeña habitación de pensión en el barrio del Realejo era pequeña, pero limpia. Con solo una cama individual, un armario antiguo y una cómoda, representaba todo lo que quedaba de la vida que Luciana había construido en los últimos 2 años. Sentada en el borde de la cama, observaba la lluvia fina que caía sobre Sierra Nevada a través de la única ventana de la habitación.
Habían pasado 2 semanas desde su despido. 2 semanas de lágrimas contenidas durante el día y derramadas por la noche, cuando la soledad la abrazaba como una manta fría. Miró el móvil una vez más. Ningún mensaje, ninguna llamada de Ricardo, o más dolorosamente, de Elena. Al día siguiente de su despido, un empleado de la mansión Montero había aparecido con sus maletas y una carta formalizando el despido, junto con un sobre que contenía su liquidación laboral. Sin despedidas, sin posibilidad de defensa, sin oportunidad de ver a Elena una última vez. ¿Doña Luciana? ¿Va a bajar a desayunar? La voz de doña Edith, propietaria de la pensión, sonó del otro lado de la puerta. «Ya voy, gracias», respondió, intentando disimular el llanto en la voz. Se levantó con esfuerzo y fue al pequeño baño compartido en el pasillo. El rostro en el espejo estaba demacrado, con ojeras profundas que delataban noches de insomnio. Se echó agua fría en la cara, intentando devolver algo de vida a aquella expresión derrotada. En el comedor sencillo de la pensión, doña Edith la sirvió con un desayuno abundante y una mirada de preocupación maternal. «Tienes que alimentarte bien, muchacha. Estás consumiéndote». «Gracias, doña Edith, lo estoy intentando». La verdad es que cada bocado era un esfuerzo monumental. La preocupación por Elena consumía sus pensamientos. ¿Cómo estaría la niña? ¿Habría entendido por qué Luciana desapareció de su vida? ¿Estaría sufriendo? Las preguntas sin respuesta formaban un nudo en su garganta que hacía casi imposible tragar cualquier alimento. «¿Has conseguido algo?», preguntó la dueña sentándose a la mesa con una taza de café. Luciana asintió sin entusiasmo. «Voy a empezar en la limpieza del edificio Zafiro el lunes. No es como... Bueno, no es a lo que estaba acostumbrada, pero es un trabajo honesto». Después de una semana enviando currículums y golpeando puerta por puerta, finalmente había conseguido un empleo como limpiadora en un edificio comercial. El salario era menos de la mitad de lo que recibía como niñera, pero al menos cubriría el alquiler de la pensión y las comidas básicas. «Es temporal, hija mía. Estoy segura de que pronto aparece algo mejor». Luciana forzó una sonrisa agradecida, pero en el fondo sabía que sus opciones eran limitadas. En una ciudad pequeña como Sierra Nevada, las noticias corrían rápido. Aunque Ricardo no había divulgado los motivos de su despido, los rumores circulaban. La niñera de la familia Montero, despedida repentinamente después de que la niña fuera llevada de urgencia al hospital. Las especulaciones eran inevitables. Después del desayuno, Luciana decidió caminar por la ciudad. El aire frío de la sierra generalmente le traía consuelo, pero aquel día, ni siquiera la belleza natural de los pinos y el encanto europeo de las construcciones lograban aliviar su espíritu. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta el Parque García Lorca, donde solía llevar a Elena a jugar los fines de semana. La imagen de la niña corriendo y riendo permanecía vívida en su memoria. Se sentó en un banco, dejando que las lágrimas corrieran libremente ahora. «¿Luciana? ¿Eres tú?». La voz la sobresaltó. Era Neusa, la vecina de la mansión Montero, que paseaba con su perro. «¡Doña Neusa! ¡Qué sorpresa encontrarla aquí!». La señora se acercó, el rostro una mezcla de alivio y preocupación. «Gracias a Dios te encontré. He pasado por delante de aquella pensión todos los días, pero nunca te veía. ¿Me buscaba? ¿Por qué?». Neusa miró a su alrededor, como si temiera ser oída, y bajó la voz. «Es Helena, hija mía». «No está bien». El corazón de Luciana se aceleró. «¿Qué pasó? ¿Todavía está enferma?». «No es enfermedad física, Luciana. La niña se está consumiendo de tristeza. Apenas come. Casi no sale de la habitación, no quiere ir a la escuela. Ricardo está desesperado». Luciana cerró los ojos sintiendo un dolor físico en el pecho. «Y él todavía cree que fui yo que yo habría lastimado a Helena». La vecina negó con la cabeza. «No sé lo que piensa, pero sé que esa Patricia está cada vez más arraigada en la casa. Fue ella quien difundió a todo el mundo que fuiste despedida por negligencia». «¿Qué?». Luciana sintió la sangre hervir. Ella no tenía ese derecho. Yo jamás le haría daño a Helena. Lo sé, hija mía. Nunca creí esa historia. Hay algo malo en esa mujer, siempre lo supe. Las dos conversaron por unos minutos más.
Neusa prometió traer noticias de Elena siempre que fuera posible, y se marchó, dejando a Luciana con el corazón aún más pesado. Mientras tanto, en la mansión Montero, la situación era tan sombría como el cielo nublado que cubría la ciudad. Elena estaba sentada en su cama, abrazada a la muñeca Julia, el último regalo de Luciana. Sus ojos, antes vibrantes, ahora parecían opacos. Las mejillas, antes rosadas, habían perdido el color, y su estructura ósea empezaba a volverse más prominente, debido al rechazo persistente a alimentarse adecuadamente. «Elena, princesa, tienes que comer», imploró Ricardo, sentado al borde de la cama con una bandeja de comida. «Mira, hice sándwiches cortados en forma de corazón, como a ti te gustan». La niña miró a su padre sin demostrar ninguna reacción. «No está igual». Solo Lu lo hacía bien. Ricardo suspiró profundamente, colocando la bandeja sobre la mesa de noche. En las últimas 2 semanas había intentado de todo. Juguetes nuevos, paseos, incluso un perrito al que Elena apenas había mirado. Nada parecía llegar a la niña, que se hundía cada vez más en un silencio preocupante. «Elena», intentó de nuevo, eligiendo las palabras con cuidado. «Sé que extrañas a Luciana, pero ¿por qué la echaste?». La voz de la niña salió áspera, acusatoria. «Ella no hizo nada malo». «Sé que no lo entiendes ahora, hija, pero fue por tu propio bien, Luciana. Ella no era quien pensábamos». «¡Mentira!». Elena gritó, abrazando la muñeca con más fuerza. «Lu nunca me haría daño. Fue la tía Patricia quien te mintió. A ella no le gustó yo, ni Lu». Ricardo retrocedió, sorprendido por la explosión. Era la primera vez en días que veía alguna emoción en su hija aparte de la apatía. «Elena, no hables así de Patricia. Ella está intentando ayudar. No la quiero aquí. Quiero a Lu de vuelta». La niña empezó a sollozar, un llanto descontrolado que conmovió a Ricardo hasta lo más profundo. «Prometiste que nunca me dejarías sola después de que mamá se fue, pero ahora también me quitaste a Lu». El empresario intentó abrazar a su hija, pero ella lo repelió girándose hacia la pared. Impotente, Ricardo dejó la habitación encontrando a Patricia en el pasillo. «Oí los gritos», ella comentó, su tono falsamente preocupado. «¿Todavía está difícil?» «Patricia, estoy realmente preocupado. No está comiendo bien, tiene pesadillas, se niega a ir a la escuela». Ricardo se pasó la mano por el cabello, un gesto de puro desesperación. «Quizás deberíamos llevar a Elena a un psicólogo». «¿Un psicólogo?». Patricia frunció el ceño. «¿No te parece una exageración? Es solo una rabieta infantil, Ricardo. Está probando tus límites, queriendo atención. No es una rabieta. Se está consumiendo delante de mí. Ya ha perdido casi 3 kilos en 2 semanas. La pediatra dijo que si sigue así, necesitarán ingresarla para hidratación intravenosa». Patricia le puso la mano en el hombro, en un gesto calculado de apoyo. «Calma, amor. Helena es fuerte. Lo superará. Los niños son resilientes. Solo necesita entender que hiciste lo necesario para protegerla». Ricardo se apartó sutilmente del toque. Algo en la reacción de Patricia, la facilidad con que descartaba el sufrimiento evidente de Elena, lo incomodaba cada vez más. «Voy a pedir cita con la doctora Beatriz de todas formas. Ella es especialista en psicología infantil». «Como quieras», respondió Patricia, el desagrado evidente en su tono. «Solo creo que estamos dando demasiada atención a ese comportamiento». «¿No fuiste tú mismo quien dijo que Elena siempre fue un poco dramática?». Ricardo la encaró sorprendido. «Yo nunca dije eso. Elena siempre fue una niña equilibrada y feliz. Al menos hasta…». No completó la frase, pero el pensamiento planeó entre ellos, hasta que Luciana fue despedida. La semana siguiente, la doctora Beatriz Sampaio visitó la mansión para una primera evaluación de Elena. Después de casi 2 horas con la niña, la psicóloga pidió una conversación en privado con Ricardo. «Señor Montero, estoy bastante preocupada con el estado emocional de Elena», declaró la médica sin rodeos. «Ella presenta señales claras de depresión infantil, probablemente desencadenada por una ruptura abrupta de vínculo afectivo». Ricardo sintió el estómago hundirse. «¿Depresión? Pero si solo tiene 7 años. Lamentablemente, los niños también pueden desarrollar cuadros depresivos, especialmente después de pérdidas significativas. Elena ya perdió a su madre,
y por lo que entiendo tenía un vínculo muy fuerte con la niñera que fue apartada recientemente. Fue una situación complicada, doctora. Tuvimos razones para creer que Luciana podría representar un peligro para Elena. La psicóloga mantuvo la expresión neutra, profesional. Señor Montero, no estoy aquí para juzgar sus decisiones como padre. Solo estoy señalando que, sea cual sea la razón, el alejamiento repentino de una figura materna sustituta está teniendo un impacto devastador en la salud mental de su hija. ¿Y qué podemos hacer? Voy a prescribir un tratamiento terapéutico intensivo. Sesiones 2 veces por semana para empezar. Y sugiero fuertemente que todos los adultos en la vida de Elena mantengan una rutina estable y afectuosa. En este momento, ella necesita sentir seguridad y constancia. Cuando la médica se fue, Ricardo permaneció sentado en su oficina, los informes de trabajo olvidados sobre la mesa. Las palabras depresión infantil y ruptura abrupta de vínculo afectivo resonaban en su mente. Por primera vez en semanas, se permitió cuestionar seriamente la decisión de despedir a Luciana. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si había cometido un error terrible? No solo contra Luciana, sino principalmente contra su propia hija. El sonido de su móvil interrumpió sus pensamientos. Era Enrique, su amigo de toda la vida y abogado de la familia. «Ricardo, necesitamos hablar sobre aquel episodio en el hospital», dijo Enrique sin preámbulos. «He estado revisando algunos puntos, y hay cosas que no tienen sentido». «¿De qué estás hablando?» «Te sobre el informe toxicológico de Elena. Pedí una copia como tu abogado, y hay inconsistencias en el horario en que la sustancia podría haber sido administrada». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Ven aquí, ahora mismo». Mientras colgaba el teléfono, su mirada capturó una foto en la pared. Elena, sonriendo radiante, en los brazos de Luciana durante un viaje a Málaga. La felicidad genuina en el rostro de su hija era un contraste doloroso con la niña apática que ahora habitaba la mansión. La duda, pequeña pero insistente, comenzó a germinar en su corazón. Y junto con ella, crecía algo más peligroso para los planes de Patricia. La determinación de descubrir la verdad, cueste lo que cueste. El despacho de Ricardo estaba sumergido en la penumbra, iluminado solo por la lámpara sobre el escritorio de caoba. Afuera, la noche de Sierra Nevada traía aquella niebla característica que envolvía las mansiones del barrio de la Alhambra. Enrique Almeida, amigo de la infancia y abogado de confianza de los Montero, esparcía documentos sobre la mesa mientras Ricardo servía 2 copas de whisky. El informe toxicológico de Elena muestra una concentración de clonazepam compatible con una ingestión entre 1 y 2 horas antes de la toma de muestras, explicó Enrique señalando los números subrayados en el documento. Considerando que el examen se hizo a las 17:40, la droga fue administrada entre las 15:40 y las 16:40, aproximadamente. Ricardo frunció el ceño, intentando reconstruir la línea de tiempo de aquel día fatídico. Elena llegó de la escuela alrededor de las 15:30. Exacto. ¿Y quién estaba con ella en ese horario? Luciana la recibió en el portón, como siempre. Y Patricia ya estaba en la cocina. La realización golpeó a Ricardo como un rayo. Ella dijo que había preparado zumo para Elena. Enrique asintió gravemente. Hay más. Hablé con la farmacéutica del Hospital Virgen de las Nieves. La dosis encontrada en la sangre de Elena era relativamente baja, suficiente para causar somnolencia y desorientación, pero no para ponerla en riesgo real. Casi como si alguien supiera exactamente cuánto administrar para causar síntomas alarmantes sin provocar daños permanentes. Ricardo tragó el whisky de un solo trago, sintiendo el líquido quemar su garganta. Estoy empezando a preguntarme si cometí un error terrible, Enrique. No te precipites. Necesitamos más información. Enrique abrió otro documento. ¿Te acuerdas de la afirmación de Patricia sobre que la vecina había llamado comentando sobre el comportamiento extraño de Luciana el día del episodio del anillo? Doña Neusa, sí. Patricia dijo que ella vio a Luciana actuando de forma sospechosa, revolviendo las cosas de nuestra suite mientras estábamos fuera. Pues bien, llamé a doña Neusa hoy, fingiendo hacer una investigación de seguridad en el barrio. Ella afirma categóricamente que nunca hizo tal llamada.
Más aún, dijo que estaba en el salón de belleza aquel día, al otro lado de la ciudad. Las manos de Ricardo empezaron a temblar ligeramente. ¿Qué más descubriste? No tenemos pruebas concretas aún, pero hay piezas que no encajan. Enrique dudó. Ricardo, ¿cuánto tiempo conocías a Luciana? 2 años. ¿Alguna vez ella te dio motivos para dudar de su honestidad o de su cariño por Elena? Ricardo cerró los ojos, recordándose el cuidado con el que Luciana trenzaba el cabello de Elena cada mañana. La paciencia infinita al ayudarla con las tareas. Las historias inventadas que contaba para hacer sonreír a la niña en los días en que la ausencia de la madre pesaba más. Nunca, admitió, la voz ronca de emoción. Hasta que Patricia empezó a señalar supuestos problemas, yo confiaba plenamente en Luciana. ¿Y cuándo fue la última vez que viste a Elena verdaderamente feliz? La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. En los casi 30 días desde el despido de Luciana, su hija se había transformado en una sombra de la niña vibrante que solía ser. La consulta con la psicóloga solo había confirmado lo que él ya temía. Elena se estaba hundiendo en depresión. Necesito investigar más a fondo, decidió, levantándose abruptamente. Si me equivoqué terriblemente, ve con calma, aconsejó Enrique. Si tus sospechas son correctas, estamos lidiando con alguien manipulador y potencialmente peligroso. No podemos actuar precipitadamente. En los días que siguieron, Ricardo inició una investigación meticulosa y discreta. Aprovechando un viaje de Patricia a Madrid para un supuesto curso de actualización, él empezó a revolver la casa en busca de pruebas. En su despacho, llamó a la farmacia donde Patricia decía haber comprado el clonazepam. Confirmó que ella de hecho era cliente registrada, con receta médica válida para el ansiolítico. Enseguida, verificó el frasco de medicamento en su neceser. Había pastillas faltantes, consistente con su relato de uso ocasional. La investigación parecía estancarse hasta que, al verificar la papelera del baño de la suite, Ricardo encontró un pequeño recibo arrugado. Al abrirlo, su corazón se aceleró. Era de la joyería Diamante, fechado 3 días antes del incidente del anillo. El valor 280 euros. Cogiendo su móvil, fotografió el recibo y se lo envió a Enrique, antes de llamar a su amigo. Necesito que verifiques algo para mí. ¿Es posible descubrir qué joya se compró con este recibo? 3 horas después, Enrique devolvió la llamada. Anillo de oro de 18 quilates con pequeño rubí, exactamente como el que Patricia alegó haber heredado de la abuela. La pieza final del rompecabezas apareció cuando Ricardo decidió verificar la caja de pastillas de clonazepam. Colocándola sobre la mesa, contó meticulosamente. Había 14 pastillas en la tira, que debería contener 15, si Patricia estuviera tomando regularmente según lo prescrito. Sin embargo, el frasco había sido renovado solo una semana antes. ¿Dónde estaba la pastilla faltante? Aquella noche, Ricardo aguardó el regreso de Patricia con un nudo en el estómago. Cuando ella llegó, alrededor de las 9, él mantuvo la compostura, actuando normalmente durante la cena, conversando sobre trivialidades. Patricia parecía despreocupada, comentando sobre el tráfico al regreso de Madrid y preguntando sobre Elena. ¿Comió mejor hoy?, preguntó sirviéndose vino. Un poco, respondió Ricardo observándola cuidadosamente. La psicóloga cree que puede ser un cuadro de depresión infantil. Patricia puso los ojos en blanco discretamente. Francamente, creo que estamos dando demasiada atención a ese comportamiento. Ella solo te está manipulando para conseguir lo que quiere. ¿Y qué crees que quiere Elena? Obvio, ¿no? Quiere a esa niñera de vuelta. Patricia tomó un sorbo de vino. Pero sería una locura después de lo que pasó. Ella drogó a tu hija, Ricardo. Podría haber sido mucho peor. Ricardo respiró hondo, controlando la rabia que empezaba a burbujear. Es curioso que menciones eso. He estado revisando los hechos de aquel día. Algo en el tono de él hizo que Patricia colocara la copa sobre la mesa con cuidado excesivo. ¿Por qué? Elena llegó de la escuela a las 15:30. El examen toxicológico muestra que ingirió el clonazepam entre las 15:40 y las 16:40 aproximadamente. En ese periodo solo 2 personas estaban con ella, Luciana y tú.
Patricia mantuvo la expresión neutra, pero Ricardo notó el ligero temblor de sus dedos. ¿Y qué? Ya sabemos que fue Luciana. Ella tenía acceso a mi medicamento. Probablemente lo cogió cuando yo no estaba mirando. Curioso que menciones tu medicamento. Ricardo se levantó, yendo hacia el cajón de la vitrina. De allí, retiró el frasco de clonazepam. Conté las pastillas, Patricia. Falta exactamente media pastilla de esta tira nueva. El rostro de ella palideció ligeramente. Yo tomé anoche. Estaba ansiosa por el viaje. Mentira, la voz de Ricardo era gélida ahora. Anoche tomaste una pastilla de otra tira que está en tu bolso. Lo verifiqué. Patricia se levantó abruptamente, derramando la copa. El vino tinto se extendió por el mantel blanco como sangre. ¿Has estado hurgando en mis cosas? ¿Cómo te atreves? También encontré esto. Ricardo arrojó sobre la mesa el recibo de la joyería. Curioso que el anillo de tu abuela haya sido comprado 3 días antes de desaparecer, ¿no crees? El asombro en el rostro de Patricia rápidamente dio paso a una expresión calculadora. Percibiendo que la farsa había sido descubierta, ella abandonó el teatro. ¿Y qué? Su tono era desafiante ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Denunciarme? ¿Basado en qué? ¿Un recibo? Eso no prueba nada, Ricardo. Tu palabra contra la mía. ¿Por qué, Patricia? ¿Por qué hacer todo esto? Ella soltó una risa amarga. ¿De verdad no te diste cuenta? Esa niñerita se estaba apoderando de todo, de tu casa, de tu hija, de ti. La manera en que te miraba, como si tuviera derechos, y tú no te dabas cuenta de nada. ¿Entonces fue celos? Hiciste todo esto por celos. Ricardo no podía creer la frialdad de la mujer frente a él. Llámalo como quieras. Yo estaba protegiendo nuestro futuro. Esa mujer no era nadie, Ricardo. Una empleada, una limpiadora glorificada que olvidó su lugar. La crueldad en las palabras de Patricia hizo que Ricardo retrocediera. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo no había percibido la maldad que se escondía detrás de aquel exterior sofisticado? Plantaste el anillo en la habitación de Luciana, afirmó él, las piezas encajando, y luego drogaste a mi hija para incriminar a una mujer inocente. Todo esto para eliminarla de nuestro camino. Patricia se cruzó de brazos, la máscara de sofisticación completamente abandonada. Técnicamente no lastimé a nadie. Fue solo media pastilla, perfectamente segura. Helena solo se quedó un poco somnolienta. Nada más. Pusiste a mi hija en riesgo. La voz de Ricardo explotó por la sala. Y destruiste la vida de una persona inocente. Por favor, ella encontrará otro empleo. Quizás no tan cómodo como ser prácticamente la señora de la casa aquí, pero sobrevivirá. Patricia se encogió de hombros, recomponiéndose. En cuanto a nosotros, podemos superar esto. Fue un error de juicio por mi parte, lo admito, pero lo hice pensando en nuestro futuro. Ricardo la encaró finalmente viendo a la verdadera Patricia detrás de la fachada. No existe nosotros, Patricia. No después de esto. No seas dramático, ella intentó acercarse, pero Ricardo retrocedió. Mira lo que hemos construido juntos. ¿Vas a echarlo todo a perder por culpa de una niñera? No, voy a echarlo todo a perder porque eres una persona terrible que puso en riesgo la salud física y mental de mi hija. Su voz era firme ahora. Quiero que recojas tus cosas y salgas de mi casa. Ahora mismo. Patricia entrecerró los ojos. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado tan en serio en mi vida. Por un momento Patricia pareció a punto de argumentar. Entonces, su rostro se cerró en una máscara de frialdad calculada. Te vas a arrepentir de esto. ¿Crees que vas a arreglarlo todo corriendo detrás de esa mujercita? Demasiado tarde, Ricardo. El daño ya está hecho. Ricardo se mantuvo firme, aunque por dentro estaba devastado. Sal de mi casa, Patricia, o llamo a la policía y cuento todo lo que descubrí. Con una última mirada de desprecio, ella subió para arreglar sus cosas. 1 hora después, el taxi que la llevaría se alejó por los portones de la mansión. Ricardo observó las luces traseras desaparecer en la niebla, sintiendo una mezcla de alivio y horror por lo que había sucedido. Aquella noche apenas durmió. La culpa lo carcomía por dentro. Había despedido injustamente a Luciana, una mujer que solo había hecho bien a su familia. Peor aún, había creído las mentiras de Patricia sin cuestionar, movido por el prejuicio. Era más fácil creer que la niñera, una mujer sencilla de origen humilde,
fuera culpable que cuestionar la palabra de su sofisticada novia ejecutiva. Y Elena. Su querida hija estaba pagando el precio más alto por su error de juicio. Al amanecer, Ricardo ya había tomado su decisión. Era hora de corregir el error terrible que había cometido. Necesitaba encontrar a Luciana e implorar su perdón, por más imposible que pareciera. Pero primero, había una parada crucial que hacer. El sol aún nacía cuando estacionó frente a la comisaría central de Sierra Nevada. Con pasos decididos, entró en el edificio y pidió hablar con el comisario. Era hora de que Patricia enfrentara las consecuencias de sus acciones. Mientras rellenaba la denuncia, detallando cada aspecto del cruel montaje, Ricardo sentía un peso siendo levantado de sus hombros. No sabía si Luciana lo perdonaría. Quizás el daño fuera irreparable, pero al menos estaría haciendo lo correcto. Al salir de la comisaría 2 horas después, respiró hondo el aire puro de la sierra. La niebla se había disipado, y el sol brillaba con una intensidad rara para esa época del año. Parecía un presagio, una promesa de claridad después de semanas de oscuridad. Ahora venía la parte más difícil, encontrar a Luciana y enfrentar la devastación que había causado en su vida. La primera luz de la mañana ya iluminaba las calles de Sierra Nevada, cuando Ricardo estacionó su coche frente al imponente edificio Zafiro en el centro comercial de la ciudad. Después de casi una semana de búsquedas, finalmente había descubierto dónde trabajaba Luciana, gracias a una pista de Doña Neusa. Esperó en el coche, observando la entrada de servicio. Su corazón latía acelerado. Las manos sudaban a pesar del frío de la sierra. ¿Qué diría? ¿Cómo podría siquiera empezar a disculparse por lo que había hecho? A las 6:30 la avistó. Luciana llegaba caminando, vestida con un uniforme sencillo de limpiadora, el cabello recogido en un moño sencillo. Incluso a la distancia, Ricardo podía ver cómo estaba más delgada, el rostro marcado por el cansancio y la tristeza. Salió del coche y caminó en su dirección. Cuando Luciana lo vio, se congeló en el sitio, la sangre abandonando su rostro. Luciana, la llamó él, deteniéndose a unos pasos de distancia, respetando su evidente incomodidad. «¿Qué quiere, señor?» La voz de Luciana era fría, distante, tan diferente de la cálida niñera que había conocido. El uso formal de usted era una barrera clara, recordando a ambos la relación desigual que siempre había existido entre ellos. «Necesitamos hablar». «Por favor», imploró Ricardo. «No tengo nada que hablar con usted. Llego tarde al trabajo». Ella hizo ademán de seguir adelante, pero Ricardo bloqueó su camino suavemente. 5 minutos. Es todo lo que pido. Después, si quieres que nunca más me acerque, respetaré tu decisión. Algo en el tono desesperado de él hizo que Luciana dudara. Después de un momento de tensión, ella asintió rígidamente. 5 minutos. Ricardo la condujo hasta una pequeña plaza cercana, donde podrían conversar sin ser interrumpidos. Se sentaron en un banco manteniendo distancia el uno del otro. «Descubrí la verdad, Luciana», comenzó él mirando directamente a sus ojos. «Patricia lo confesó todo. Ella plantó el anillo en tu habitación y drogó a Elena para incriminarte». Luciana absorbió la información sin mostrar sorpresa. «Lo sabía. Desde el principio supe que había sido ella. Fui a la policía, presenté una denuncia contra Patricia por todos los crímenes que cometió. Ella responderá por todo lo que hizo». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Las palabras parecían inadecuadas ante la magnitud de la injusticia cometida. «¿Cómo está Elena?», preguntó finalmente Luciana, su expresión suavizándose por primera vez. La pregunta, el hecho de que su primera preocupación fuera la niña, después de todo lo que había sufrido, hizo que Ricardo sintiera aún más el peso de su culpa. «No está bien», admitió con voz embargada. Ella no come bien, no duerme, tiene pesadillas, no quiere ir a la escuela». La psicóloga diagnosticó depresión infantil por ruptura abrupta de vínculo afectivo. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por el rostro de Luciana. «Mi pequeña, ella te extraña, Luciana. Te llama en sueños». Ricardo también lloraba ahora, sin hacer ningún esfuerzo por esconder sus emociones. «Me equivoqué terriblemente. No solo contigo,
sino principalmente con Elena. Me dejé cegar por prejuicios y manipulación. Fue más fácil creer en mi sofisticada novia que en una empleada, completó Luciana amargamente. Ricardo asintió, la vergüenza evidente en su rostro. Sí, y me odio por eso todos los días. Vine aquí para pedirte perdón, Luciana, pero sé que quizás eso sea imposible. El daño que causé no es solo sobre mí, Ricardo, interrumpió ella abandonando la formalidad. Es sobre Elena. Esa niña ya perdió a su madre, y luego, de un día para otro, perdió a la persona en quien confiaba que la hacía sentir segura. ¿Tienes idea del trauma que eso causa? La tengo. Estoy viendo los efectos todos los días. Él respiró hondo. Por eso estoy aquí, para implorar que vuelvas. No por mí, sino por Elena. Luciana se levantó abruptamente. ¿Crees que es así de sencillo? ¿Que puedes despedirme, acusarme de algo terrible, destruir mi reputación y mi vida, y luego aparecer con un «disculpa, fue un error»? Ricardo permaneció sentado, aceptando cada palabra como un latigazo merecido. No creo que sea sencillo, y entenderé completamente si te niegas. ¿Qué me pasó después de que salí de esa casa, lo sabes? Luciana señaló el uniforme de limpiadora. Nadie quería contratarme como niñera. Los rumores se extendieron. La niñera despedida de la familia Montero que drogó a una niña. Tuve que aceptar trabajos de limpieza para sobrevivir. Vivo en una pequeña habitación de pensión. Perdí casi 10 kilos de puro sufrimiento. No por el empleo, sino por la nostalgia de Elena. Estoy preparado para hacer todo lo necesario para reparar el daño, respondió Ricardo, levantándose también. Retractación pública, indemnización económica, lo que pidas. Luciana lo estudió por un largo momento. Quiero que asumas públicamente tu error, que admitas que actuaste con prejuicio de clase. Quiero que proceses a Patricia hasta las últimas consecuencias. Quiero una indemnización justa por el daño a mi reputación y por el sufrimiento que pasé. Y sobre todo quiero respeto. No soy un objeto que puede ser desechado cuando convenga. Todo eso es más que justo, concordó Ricardo. Haré cada una de esas cosas independientemente de tu decisión de volver o no. Luciana se cruzó de brazos pensativa. ¿Y qué hay de Elena? ¿Qué le dirás sobre todo esto? La verdad. Que cometí un error terrible, que fui injusto, que juzgué mal a la persona que más la amaba además de mí, que aprendí una lección dolorosa sobre confiar en las personas adecuadas. Los 5 minutos prometidos ya se habían extendido a casi media hora. El sol subía en el cielo, calentando el aire frío de la mañana serrana. A lo lejos, la campana de la iglesia principal sonaba, marcando las 7. Llego tarde al trabajo, dijo Luciana finalmente. ¿Puedo hablar con tu supervisor? ¿Explicar? No. Ella levantó la mano interrumpiéndolo. Lo resolveré yo sola. Siempre he resuelto mis cosas sola, Ricardo. Él asintió respetando su independencia. ¿Puedo al menos darte mi número? Para que podamos hablar más cuando estés lista. Luciana dudó, pero acabó cogiendo la tarjeta que él ofrecía. Voy a pensar en todo lo que me dijiste. No prometo nada. Es más de lo que merezco, admitió Ricardo. Gracias por escucharme, Luciana. Ella se giró para irse, pero se detuvo después de unos pasos. ¿Cómo está Patricia? Después de que descubriste todo, salió de casa la misma noche. La policía ya la notificó sobre la denuncia. Mi abogado está encargándose de los procedimientos legales. Luciana asintió sin más comentarios y continuó su camino. Ricardo la observó hasta que desapareció en la esquina, sintiendo una mezcla de desesperación y una tenue esperanza. 3 días pasaron sin noticias de Luciana. Ricardo había cumplido su palabra, iniciando cada una de las acciones prometidas. Buscó el periódico local, dando una entrevista donde asumía públicamente su error y se retractaba por el daño causado a la reputación de Luciana. Instruyó a Enrique para que preparara una propuesta de indemnización sustancial. El proceso penal contra Patricia avanzaba, con pruebas siendo recolectadas y testimonios tomados. En casa, la situación de Elena permanecía crítica. La niña había perdido tanto peso que el pediatra consideraba seriamente la necesidad de ingreso para alimentación intravenosa. Las sesiones de terapia ayudaban, pero el progreso era lento.
Ricardo le había explicado a su hija que había cometido un terrible error con Luciana, que la niñera era inocente y que estaba intentando traerla de vuelta. La noticia había traído un pequeño destello de vida a los ojos opacos de Elena, pero la incertidumbre del regreso mantenía a la niña en estado de fragilidad emocional. La tarde de jueves, mientras Ricardo trabajaba en su oficina en casa, el timbre sonó. Al abrir la puerta, su corazón casi se detuvo. Luciana estaba parada en la terraza, vestida con ropa sencilla, pero elegante, ya no el uniforme de limpiadora. ¿Puedo entrar?, preguntó ella, el tono formal pero no hostil. Claro, por favor. Ricardo abrió paso intentando contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Luciana entró, mirando alrededor de la casa que conocía tan bien. Sus ojos se detuvieron en las fotos de Elena esparcidas por las paredes, y ella no pudo evitar una sonrisa triste. «Vi tu entrevista en el periódico», comentó, sentándose cuando Ricardo ofreció el sofá. «Fue valiente de tu parte admitir el error públicamente. Era lo mínimo que podía hacer, aunque ninguna retractación jamás será suficiente por lo que pasaste». Luciana asintió, aceptando la taza de té que la gobernanta temporal trajo. Cuando quedaron a solas de nuevo, ella fue directa. «He pensado mucho en los últimos días, sobre lo que pasó, sobre Elena, sobre mi futuro». Hizo una pausa tomando un pequeño sorbo del té. «Decidí que regresaré, Ricardo. No por ti, sino por Elena». El alivio en el rostro de él era palpable. «Gracias, Luciana. No te imaginas lo que esto significa». «Pero tengo condiciones», ella continuó firme. «Primero quiero un contrato formal, con todas las garantías laborales y un salario justo por lo que hago, que va mucho más allá de ser solo niñera». «Claro, absolutamente justo». «Segundo, quiero autonomía en las decisiones relacionadas con Elena. Confía en mí para hacer lo mejor por ella, como siempre hice». Ricardo asintió. «Siempre supiste lo que era mejor para ella, mucho más que yo». «Tercero», Luciana respiró hondo, «quiero que entiendas que la confianza que existía entre nosotros fue rota. Reconstruirla llevará tiempo, si es que algún día es posible. Estoy regresando como empleada que ama a tu hija, no como tu amiga». Las palabras dolieron, pero Ricardo las aceptó. «Comprendo completamente. Tú dictas el ritmo, Luciana. Solo agradezco la oportunidad de mostrar, con tiempo y acciones, que aprendí de mis errores». Discutieron detalles prácticos por unos minutos más. Luciana podría empezar el lunes siguiente, dando tiempo para terminar adecuadamente su empleo actual y mudarse de nuevo. Ricardo insistió en pagarle un mes de salario adelantado para ayudarla en la transición, lo que ella aceptó tras cierta vacilación. Cuando ya se estaba despidiendo, Luciana preguntó casi tímidamente, «¿Puedo ver a Elena antes de irme?» «Solo por un momento. Ella está en su habitación. Ha pasado la mayor parte del tiempo allí». Ricardo dudó. «Debo avisarle que estás aquí». Luciana negó con la cabeza. «Prefiero darle una sorpresa. Si está dormida, no la despertaré». Subió las escaleras que conocía tan bien, su corazón latiendo cada vez más fuerte a cada escalón. En el pasillo del segundo piso, se detuvo frente a la puerta decorada con estrellas de colores, la puerta de la habitación de Elena. Llamó suavemente y, al no obtener respuesta, la abrió con cuidado. La habitación estaba en penumbra, las cortinas cerradas a pesar de la tarde soleada afuera. En la cama, un pequeño volumen bajo las mantas. Elena abrazada a la muñeca Julia, en sueño inquieto. Luciana se acercó silenciosamente, sintiendo las lágrimas quemarle los ojos al ver el estado de la niña. Elena estaba pálida, visiblemente más delgada, con ojeras profundas que no deberían estar en el rostro de una niña de 7 años. «Mi princesa», susurró, sentándose en el borde de la cama y acariciando ligeramente el cabello de la niña. Elena se movió, abriendo lentamente los ojos. Por un momento pareció confusa, como si no creyera lo que veía. Entonces la comprensión iluminó su rostro. «¿Lu?» Su voz era solo un susurro, como si temiera que hablar más alto pudiera hacer desaparecer la visión. «¿Eres tú?» «Sí, mi amor, soy yo». Luciana no pudo contener más las lágrimas. Elena se sentó abruptamente en la cama, frotándose los ojos con fuerza. «¿Volviste? ¿De verdad volviste?»
¿No estoy soñando? No estás soñando. Yo volví para ti, princesa. Con un grito de alegría que parecía contener todo el sufrimiento de las semanas anteriores, Elena se lanzó a los brazos de Luciana. Se aferró a ella como si su vida dependiera de aquel abrazo, sollozando incontrolablemente. Te fuiste. Creí que nunca más te vería. Tuve tanto miedo. Lo sé, mi amor, lo sé. Luciana la acunaba, sus propias lágrimas mojando el cabello de la niña. Pero ahora estoy aquí, y nunca más te dejaré sola, lo prometo. ¿Lo juras? ¿Lo juras por tu corazón? Elena se apartó solo lo suficiente para mirar a los ojos de Luciana. Su pequeño rostro marcado por la ansiedad de quien ya ha vivido demasiados abandonos. Lo juro por mi corazón. Luciana hizo una X sobre el pecho, un gesto que siempre usaban en sus promesas más solemnes. Estaré aquí siempre que me necesites. Elena volvió a abrazarla más tranquila ahora. La comida no sabía rica sin Tilu. Nada sabía bien. Desde la puerta de la habitación Ricardo observaba la escena, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. La transformación en Elena era instantánea y milagrosa. Había color en sus mejillas de nuevo, vida en sus ojos. Era como si una luz se hubiera reencendido después de semanas de oscuridad. En aquel momento, él supo que había hecho lo correcto, por más doloroso que fuera admitir sus errores. El camino de la redención sería largo, pero el primer paso, el más importante, había sido dado. Y mientras observaba a Luciana y Elena juntas de nuevo, comprendió algo que había estado ignorando por mucho tiempo. Lo que sentía por Luciana iba mucho más allá de la gratitud o la admiración profesional. Se había enamorado de la mujer que había traído amor y alegría de vuelta a la vida de su hija, y por extensión, a su propia vida. Pero ese era un secreto que guardaría por ahora. La confianza necesitaba ser reconstruida, el respeto restablecido, y él estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario para probar su valor, no como jefe, sino como hombre que había aprendido, de la manera más dura posible, a valorar el verdadero amor. Los meses que siguieron al regreso de Luciana a la mansión Montero fueron de gradual reconstrucción. Como el delicado trabajo de restaurar una vidriera rota exigía paciencia, cuidado y la aceptación de que las cicatrices, aunque invisibles a la distancia, siempre formarían parte del diseño final. Elena fue la primera en recuperarse completamente. En las semanas iniciales se aferraba a Luciana como una pequeña lapa, temerosa de que la niñera pudiera desaparecer de nuevo. Dormía en su cama. Insistía en que la acompañara incluso al baño. Observaba ansiosamente cualquier conversación entre ella y Ricardo, como si esperara malas noticias. Gradualmente, con la consistencia de la presencia de Luciana y las sesiones con la psicóloga, la seguridad regresó. Elena volvió a comer normalmente, recuperó el peso perdido y su interés por la escuela resurgió. Sus dibujos, antes dominados por figuras solitarias y colores oscuros, ahora exhibían una familia de 3 personas bajo un sol radiante. Ella, el padre y su madre de corazón. Para Ricardo, el camino de redención era más complejo. Además de la culpa por la injusticia cometida contra Luciana, cargaba el peso de haber fallado como padre al no proteger a Elena de la manipulación de Patricia. Cada pequeño gesto para reconstruir la confianza era ejecutado con humildad genuina. Llegaba más temprano del trabajo, participaba activamente en la rutina de su hija, consultaba a Luciana en todas las decisiones relacionadas con Elena. El caso contra Patricia avanzaba en el sistema judicial. Ricardo había contratado a los mejores abogados para garantizar que ella fuera responsabilizada por sus acciones. Las pruebas eran contundentes. El recibo de la joyería, el testimonio de la farmacéutica sobre la cantidad de clonazepam en la sangre de Elena, la confesión parcial de la propia Patricia durante la confrontación. Luciana, por su parte, mantenía una distancia emocional cautelosa. Su relación con Elena se había restablecido inmediatamente, pero con Ricardo la interacción permanecía formal. Las heridas de la injusticia no cicatrizaban tan fácilmente. En una tarde soleada de septiembre, 3 meses después de su regreso, Luciana estaba en el jardín de la mansión, observando a Elena correr por el césped, persiguiendo burbujas de jabón.
cuando Ricardo se acercó con 2 tazas de chocolate caliente. «Pensé que quizás te gustaría un descanso», ofreció él, extendiendo una de las tazas. «Gracias», respondió Luciana, aceptando la bebida. Su tono era educado, pero aún reservado. Se sentaron lado a lado en el banco de madera, observando a Elena en su juego solitario. El silencio entre ellos, antes incómodo, empezaba a adquirir una cualidad más tranquila. «Recibimos noticias del tribunal hoy», comentó Ricardo, rompiendo el silencio. Patricia aceptó llegar a un acuerdo. Luciana se volvió hacia él interesada. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Ella se declarará culpable de falsificación de pruebas y negligencia que resultó en peligro para un menor. A cambio, la pena será reducida». Ricardo tomó un sorbo del chocolate antes de continuar. «Aún así, tendrá que cumplir servicio comunitario por al menos un año. Pagará una indemnización de 70.000 euros a ti y está prohibida de acercarse a cualquier miembro de esta familia». Luciana absorbió la información en silencio. El dinero no significaba nada comparado con el sufrimiento que había pasado, pero había una cierta justicia poética en que Patricia tuviera que pagar, literalmente, por lo que había hecho. «Ella envió una carta», añadió Ricardo vacilante. «Para ti de arrepentimiento, según ella». Luciana negó con la cabeza. «No quiero leerla. No le doy más poder sobre mi vida». Ricardo asintió respetando su decisión. Volvieron a observar a Elena, que ahora construía algo elaborado con ramitas y hojas caídas. «Me estaba enamorando de ti», dijo Ricardo súbitamente, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. «Antes de que todo esto sucediera. Creo que ese fue uno de los motivos por los cuales me dejé manipular tan fácilmente. Era más fácil creer las mentiras de Patricia que afrontar lo que sentía por ti». La confesión pilló a Luciana por sorpresa. Ella encaró el chocolate en su taza, como si allí pudiera encontrar la respuesta adecuada. «No espero nada a cambio», continuó Ricardo apresuradamente. «Solo quería que lo supieras. Parte de mi camino de reparación es ser completamente honesto, conmigo mismo y contigo». «Tú eras mi jefe, Ricardo», respondió Luciana finalmente, «y sigues siéndolo. Hay un desequilibrio de poder inherente a esa relación que no puede ser simplemente ignorado». «Lo sé», él asintió, serio. «Y prometo respetar cualquier límite que tú establezcas. Puedo cambiar la naturaleza de tu trabajo, si prefieres. Contratar a otra persona para cuidar de Elena, darte una posición completamente diferente en la empresa, o simplemente mantener el arreglo actual, con total profesionalismo por mi parte». Luciana se permitió una pequeña sonrisa, la primera dirigida a él en meses. «Déjame pensar en eso. Ahora mi prioridad es Elena». «Claro», concordó Ricardo, aliviado de que ella no hubiera rechazado completamente la idea. «Siempre Elena en primer lugar». El mes siguiente trajo el 8º cumpleaños de Elena. A diferencia del año anterior, esta vez la fiesta fue planeada por Ricardo y Luciana juntos. Un evento modesto en el jardín de la mansión, con pocos invitados seleccionados, incluyendo a doña Neusa, que había sido una aliada crucial en los momentos difíciles. Durante los preparativos, la relación entre Ricardo y Luciana comenzó a suavizarse. El trabajo conjunto en pro de la felicidad de Elena creaba momentos de complicidad, que gradualmente disolvían las barreras que Luciana había erigido. Una semana después de la fiesta de cumpleaños, Ricardo llegó a casa con una propuesta que sorprendió a Luciana. «Recibí una invitación para una conferencia en Madrid», explicó, mientras cenaban los tres juntos, un nuevo hábito que habían establecido. «Es sobre educación infantil y desarrollo emocional. Pensé que te gustaría ir conmigo». Profesionalmente, claro. Sería bueno para Elena tener adultos más informados en su vida. Luciana consideró la invitación. Era la primera vez que Ricardo la incluía en algo fuera del ambiente doméstico, reconociendo públicamente su importante papel en la vida de Elena. «Me gustaría, sí», respondió, después de reflexionar. «Gracias por la invitación». Elena, que observaba la interacción con la atención típica de los niños que ya han vivenciado rupturas, sonrió secretamente a su plato. Las semillas de un nuevo arreglo familiar estaban siendo plantadas, y su intuición infantil captaba cada pequeña señal. La conferencia en Madrid
se reveló un punto de inflexión. Lejos del ambiente cargado de recuerdos de la mansión, Ricardo y Luciana pudieron interactuar en un contexto diferente, como iguales, colegas interesados en el bienestar de Elena. Conversaron sobre las ponencias, compartieron reflexiones y, por primera vez, se rieron juntos. En el viaje de regreso a Sierra Nevada, algo había cambiado sutilmente. La barrera invisible entre ellos empezaba a disiparse, permitiendo atisbos de lo que podrían ser, no como jefe y empleada, sino como dos personas que compartían el amor por una niña. Y quizás algo más. En las semanas siguientes, Ricardo continuó su proceso de transformación. No eran solo palabras de arrepentimiento, sino acciones concretas. Participaba activamente en la rutina doméstica. Aprendió a cocinar platos sencillos que a Elena le encantaban. Incluía a Luciana en todas las decisiones importantes de la casa. «Me di cuenta de algo importante», comentó él una noche, mientras organizaban juntos los materiales escolares de Elena para el día siguiente. «Todo este tiempo tú nunca fuiste solo la que sirve. Siempre fuiste parte esencial de esta familia. Yo fui quien no podía ver más allá de mi propio prejuicio». La sinceridad en las palabras de Ricardo conmovió a Luciana profundamente. Ella había observado su transformación, notando cómo él se esforzaba no solo para compensar el pasado, sino para ser genuinamente una mejor persona, como padre, como hombre, como ser humano. 6 meses después de su regreso, Luciana finalmente sintió que podría bajar completamente la guardia. El momento sucedió casi por casualidad. En una noche común, Elena ya estaba dormida, y ellos compartían un té en la terraza, discutiendo los planes para las vacaciones escolares que se acercaban. «¿Qué te parece si vamos a Málaga por unos días?», sugirió Ricardo. «A Elena le encanta el mar, y hace tiempo que no tomamos vacaciones de verdad». «Sería genial para ella», concordó Luciana. «La última vez que fuimos a la playa, ella acababa de cumplir 6 años. El silencio que siguió fue cómodo, cada uno perdido en sus propias reflexiones. Entonces, sin planificación o expectativa, Ricardo extendió la mano sobre la mesa y tocó ligeramente la de Luciana. Fue un gesto sencillo, casi insignificante, pero cargado de significado. Luciana no retiró su mano. Por primera vez, permitió que el toque perdurara, reconociendo lo que estaba creciendo entre ellos. Algo nuevo, frágil, pero innegablemente real. «Sé que todavía estamos reconstruyendo la confianza», dijo Ricardo, su voz poco más que un susurro, «y respeto el tiempo que tú necesites. Pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti solo han crecido en estos meses». Luciana miró sus manos unidas. «Tengo miedo, Ricardo. Miedo de que, si dejo que esto suceda, las dinámicas de poder regresen. De que un día en una discusión tú me recuerdes de dónde vengo». «Nunca», prometió él con intensidad. «Yo aprendí de la manera más dura posible que el valor no tiene nada que ver con el origen, los diplomas o la cuenta bancaria. Tiene que ver con el carácter, con el amor, con la integridad. Todo lo que tú tienes de sobra y que a mí me faltó cuando más necesité demostrar». Sus ojos se encontraron en la luz suave del atardecer. Había vulnerabilidad genuina en la mirada de Ricardo, y Luciana percibió que él también estaba asustado, no solo con la posibilidad de rechazo, sino con la responsabilidad de honrar esta nueva oportunidad. «Un paso a la vez», ella respondió apretando ligeramente la mano de él. No era una declaración de amor, sino una puerta siendo descorrerizada, la posibilidad de un futuro juntos. Las semanas siguientes trajeron una suave transición. Pequeños gestos de afecto comenzaron a formar parte de la rutina. Un toque de manos aquí, una mirada prolongada allí. Elena observaba todo con una satisfacción mal disimulada, frecuentemente creando situaciones para dejarlos solos. Una tarde de domingo, mientras Ricardo ayudaba a Elena con un proyecto de ciencias, la niña miró seriamente a su padre. «¿Cuándo le vas a pedir matrimonio a Lu?». La pregunta pilló a Ricardo completamente desprevenido. Casi derriba el modelo de sistema solar que estaban construyendo. «¡Elena!». «¿Qué pregunta es esa? Vamos, se aman, ¿no? Y ya somos casi una familia». En ese mismo momento, Luciana entró en la sala con una bandeja de aperitivos, habiendo oído la pregunta. Sus mejillas se sonrojaron intensamente.
Ricardo la miró igualmente avergonzado. Helena tiene una imaginación muy fértil. No es imaginación, insistió la niña. Yo veo cómo se miran. Es igual que en las películas de Disney. Luciana colocó la bandeja sobre la mesa, intentando disimular su vergüenza. Helena, esas cosas son más complicadas en la vida real que en las películas. ¿Por qué? Se gustan, los tres nos llevamos bien, y yo quiero que Lu sea mi madre para siempre. La sinceridad infantil creó un momento de verdad imposible de ignorar. Ricardo y Luciana intercambiaron miradas, las defensas finalmente desmoronándose por completo. Quizás un día, princesa, respondió Ricardo finalmente, sin desviar los ojos de Luciana. Cuando la confianza esté completamente restaurada. ¿Cuándo va a estar completamente restaurada? Persistió Helena. Luciana se acercó sentándose a su lado. La confianza es como una planta, Helena. Necesita ser regada todos los días con cuidado y atención. No puede ser apresurada. La niña pareció aceptar la explicación volviendo a su proyecto, pero el momento había creado una nueva intimidad entre Ricardo y Luciana, una promesa no dicha de posibilidades futuras. 3 meses después, durante las vacaciones en Málaga, Ricardo finalmente encontró el coraje para un primer beso. Fue en la playa al atardecer, mientras Helena construía castillos de arena a unos metros de distancia. Un beso gentil, vacilante, cargado de preguntas y promesas. Para sorpresa de ambos, Helena, al sorprenderlos, no demostró asombro o confusión, solo satisfacción, como si asistiera al desarrollo de un plan que ella misma había orquestado. ¿Ahora podemos casarnos?, preguntó con la practicidad directa de los niños. Ricardo y Luciana rieron, la vergüenza inicial disolviéndose en la aceptación mutua de lo que estaban construyendo, una familia, unida no por la sangre o por convenciones sociales, sino por el amor que habían elegido cultivar a pesar de las heridas del pasado. La ceremonia tuvo lugar 8 meses después, en una pequeña iglesia en el centro de Sierra Nevada. Fue un evento sencillo, con pocos invitados, algunos amigos de Ricardo, colegas de trabajo de Luciana, doña Neusa, que siempre había sabido que la verdad prevalecería, y Helena como dama de honor, tan concentrada en su misión de esparcir pétalos por el pasillo que su expresión hacía sonreír a los invitados. En los votos matrimoniales, Ricardo y Luciana reconocieron abiertamente el camino que los había traído hasta allí, atravesando mentiras, celos, diferencias sociales e injusticia, para elegir conscientemente un camino de cuidado, reparación y compromiso. Prometo nunca más permitir que prejuicios o expectativas externas determinen cómo te veo, declaró Ricardo emocionado. Prometo ser el hombre que te mereces, no perfecto, pero siempre dispuesto a crecer y aprender de mis errores. Prometo recordar siempre que las relaciones verdaderas se construyen en la igualdad y el respeto mutuo, respondió Luciana, lágrimas de alegría brillando en sus ojos. Prometo no permitir que el pasado defina nuestro futuro, pero tampoco olvidarlo, para que podamos aprender de él. En la pequeña recepción celebrada en la mansión Montero, ahora oficialmente el hogar de los tres, Helena sorprendió a todos con un breve discurso que había preparado en secreto. Mi padre aprendió a ver el amor de verdad, declaró la pequeña, con la sabiduría que a veces surge tan claramente en los niños. Y mi madre de corazón nunca se rindió con nosotros. Gracias por darme la familia más feliz del mundo. Más tarde, cuando los invitados ya se habían marchado, los tres sellaron su pacto familiar sobre la mesa de la cocina, comiendo rebanadas del pastel de bodas a medianoche, como una conspiración feliz. Siempre seremos honestos el uno con el otro, declaró Ricardo. Siempre protegeremos lo que construimos. Y nunca olvidaremos que el amor verdadero exige trabajo, completó Luciana. No es magia, es una elección diaria. Y yo siempre podré comer pastel a medianoche, añadió Helena, con la boca manchada de chocolate haciendo reír a los adultos. Patricia permaneció alejada por decisión judicial y por elección del trío. El dinero de la indemnización había sido invertido en un fondo para la educación de Helena y para proyectos sociales que Luciana ahora coordinaba, ayudando a familias en situación vulnerable. La mansión que antes había presenciado tanta manipulación y sufrimiento
ahora albergaba una familia reconstruida sobre cimientos más sólidos, ¿verdad? Respeto mutuo y la comprensión de que el amor verdadero no es sobre poder o posesión, sino sobre crecer juntos, a través de los desafíos que la vida inevitablemente presenta. En la cama de matrimonio que ahora compartían, Ricardo acarició el rostro de Luciana, observando cómo la luz de la luna dibujaba sombras suaves en su piel. «Si pudiera volver atrás», murmuró él, «y cambiar todo lo que pasó». «No», interrumpió Luciana poniendo los dedos sobre sus labios. «No cambiaría nada. Todo lo que vivimos nos trajo hasta aquí. Nos hizo quienes somos hoy. Nos enseñó el valor de la verdad, la justicia y el perdón». Ricardo besó la palma de su mano, reconociendo la sabiduría en sus palabras. No había sido un cuento de hadas, ni una historia de amor convencional. Había sido un viaje a través de la oscuridad hasta la luz, con todas las cicatrices y aprendizajes que tal travesía impone. «Siempre tendré que demostrar que te merezco», dijo él, «y estoy dispuesto a hacerlo todos los días». «No se trata de merecer», corrigió ella suavemente. «Se trata de elegir todos los días ser la mejor versión de nosotros mismos. Para Elena, para el uno y el otro para el mundo». En la puerta entreabierta de la habitación, Helena observaba silenciosamente la muñeca Julia, aquel primer regalo que tanto había simbolizado, firme en sus brazos. Su rostro infantil exhibía una serenidad que solo los niños que se sienten verdaderamente seguros logran manifestar. La familia que habían construido no era perfecta ni convencional. Era real, forjada a través de errores, arrepentimiento, perdón y la determinación inquebrantable de tres corazones que, una vez unidos, se negaban a ser separados de nuevo. Y así, en la paz de la noche serrana, la mansión Montero acogía no solo tres cuerpos adormecidos, sino la promesa renovada cada amanecer, de que el amor verdadero no es un destino fijo, sino un viaje constante de crecimiento, cuidado y coraje para empezar de nuevo, incluso cuando el camino parece imposible. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que esta historia de superación, perdón y reconstrucción haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar en esta jornada de emociones y reflexiones, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente envolventes sobre redención y segundas oportunidades. Encuéntrela haciendo clic en el icono a la izquierda de su reproductor. Si esta narrativa sobre Luciana, Ricardo y Elena despertó algo en usted, no deje de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y las lecciones que aprendemos a través de las adversidades. ¿Qué le pareció esta familia improbable? ¿Conseguiría perdonar como Luciana? Comparta sus impresiones en los comentarios. Estamos ansiosos por leer sus reflexiones y emocionarnos juntos de nuevo mañana, con una nueva historia que seguramente tocará su corazón.